Bueno, como les decía, vamos a arrancar en esta sesión con la unidad que corresponde al manejo de materiales. Eh, Esto tiene que ver bastante, va bastante de la mano con la parte del almacenamiento, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí lo que vamos a revisar es cómo debe de ser el correcto flujo, ¿verdad? De los materiales que vamos a mover de área en área y la correcta distribución que deberían de tener estas áreas para minimizar aquellos traslados en los cuales vayan a tener movimientos frecuentes, ¿verdad?, entre departamentos. Y si, por ejemplo, se encuentran demasiado distanciados, ese tiempo desperdiciado en el flujo de los materiales, si es que esto se está realizando de alguna forma manual, ¿verdad? Entonces, tratar de economizarlo. Actualmente, pues con todas las opciones de sistemas automatizados, ¿verdad? Eléctricos, mecánicos, hidráulicos, etcétera. Hay una gran opción para poder hacer ese flujo de materiales sin necesidad de utilizar algún operador, ¿verdad? O alguna persona específicamente para ese tipo de movimientos. Pero todavía hay bastantes industrias que requieren de que eso se haga de forma manual, ¿verdad? Con la finalidad pues de no generar una inversión tan alta, ¿verdad? O de acuerdo al tipo o al tamaño de empresa o a la capacidad que tengan, pues no van a poder invertir tanto en tener ese tipo de tecnologías y entonces lo están realizando de forma manual, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar a ver aquí esto. ¿A qué se refiere este tema? Pues básicamente es definir, eh, realizar los movimientos, ¿verdad? Del manejo de materiales. Es la preparación, ¿verdad? Desde, por ejemplo, como ya lo veíamos en el diagrama de la unidad anterior, nosotros recibimos los materiales, las materias primas, todos los insumos que vamos a ocupar para el proceso productivo, las recibimos y posteriormente, si no se van a ocupar inmediatamente, pasan a almacenarse. Entonces, desde nuestro almacén de materia prima, posteriormente vamos a requerir que se muevan hacia el área productiva. Entonces, en ese momento, eh, ya se tiene que generar una preparación, ¿verdad? Del, de las materias primas que se van a ocupar. Y entonces ahí, dependiendo del tipo de productos que tengamos, pues vamos a tener que empezar a revisar si hay alguna fecha de caducidad o algo que nos haga que tengamos que priorizar, ¿verdad? Por fechas, pues tener que empezar a seleccionar aquellos productos, aquellos insumos que tengan más tiempo en inventario, ¿verdad? Para poder ir haciendo esa rotación. Por otra parte, la importancia es, además de la preparación, el manejo que se va a dar, la colocación, ya sea materias primas, ¿verdad? En este caso que estamos moviendo desde almacenes de materias primas hacia los áreas productivas, del working process, que es todo el inventario en proceso que tenemos, ¿verdad? Cómo se deberá hacer el movimiento de área a área. Y por último, el del producto terminado, que deberá ir pues desde la última operación hacia la bodega de producto terminado donde se va a almacenar para su posterior despacho o hacia las áreas de despacho, ¿verdad? Donde realmente se empezaría a trabajar en la consolidación de las cargas, en el fleje, etcétera, todas las operaciones que se van a realizar para poder preparar los pedidos y hacer su envío, ¿verdad? Entonces, ese grupo de movimientos que va desde las bodegas o los almacenes
hacia las áreas productivas y viceversa, y entre las áreas productivas, todo eso es lo que consideramos como el flujo de los materiales. Entonces, el Instituto Americano de Manejo de Materiales, lo que habla referente a esto es que deberemos de hacer un estudio, un análisis, ¿verdad? Para utilizar el método correcto, para hacer un movimiento de la cantidad correcta de materiales que requiramos mover, ¿verdad? Entonces, para tratar de optimizar y hacer un movimiento adecuado de cuánto vamos a requerir, proveer el material correcto, ¿verdad? En el lugar y tiempo que se está solicitando, mediante una secuencia adecuada, ¿verdad? Y lo principal, a un costo que nosotros hemos determinado como el mejor, el óptimo, ¿verdad? Entonces, esta operación, este tipo de operaciones pueden ser un potencial, ¿verdad?, generador de altos costos si no se controla y no se optimiza. Entonces nosotros tendremos que tomar las mejores decisiones hacia tratar de diseñar el mejor sistema de manejo de material que podamos tener en la empresa. ¿Cuáles son los costos o por qué la importancia del manejo de materiales? Pues porque hay una serie de costos asociados, ¿verdad?, a todo este tipo, a esa actividad, y básicamente los podemos desglosar en costos del equipo que se va a ocupar, vea, la compra de equipo, los componentes auxiliares, vea, las instalaciones de equipo si es que vamos a utilizar equipo que requiere algún tipo de instalación, ¿verdad? Ya en la operación, el mantenimiento que conlleva este equipo, el uso de combustible, ¿verdad? Ya sea que de repente ocupemos hidrocarburos, que de repente ocupemos energía eh, eléctrica, ¿verdad? O que utilicemos algún otro medio para poder eh, ocupar estos equipos. Por otra parte, el costo de compra unitaria, ¿verdad? Todas los insumos que vamos a ocupar para esto, que es, por ejemplo, las tarimas, contenedores, materiales dañados que puedan salir, ¿verdad? Todo el desglose ya de los elementos que vamos a ocupar en este proceso y de los daños o las situaciones que se puedan generar, ¿verdad? Entonces, todos estos costos se ven asociados al manejo de materiales y por ende es importante que podamos controlar eso para no elevar el costeo de la operación. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre el manejo de materiales con el tema o con la materia que nosotros estamos viendo de distribución en planta? Pues básicamente va a ser importante porque nos va a permitir una mejor utilización del espacio, ¿verdad? Si además, sumado a lo que nosotros ya vimos en las áreas de almacenamiento y de producción, hacemos un buen análisis del manejo de materiales, pues obviamente vamos a poder hacer una mejor distribución en planta, ¿verdad? Para hacer una mejor utilización del espacio, ¿verdad? Un flujo ordenado dentro de la planta y condiciones del edificio que permitan que estos flujos se realicen de la mejor manera posible, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo trabajé en una empresa donde desgraciadamente por el desorden en el que habían ido creciendo, los flujos de materiales pues atravesaban la planta de par en par, ¿verdad? De repente habían dos niveles, en una se tenía uno de los subprocesos más grandes que era el teñido, ¿verdad? Que involucraba alrededor de 15 máquinas.
teníamos bodegas por ahí. Ese era como el, el, la parte de teñido era el segundo subproceso más grande, digamos, en todo el proceso productivo. Pero, por ejemplo, la primera parte, que era la parte de la recepción de las telas, ¿verdad? Y de la preparación, que se le llamaba, que era disponer la tela con en ciertas agrupaciones, ¿verdad? Para que pudiera ser introducida a las máquinas de teñido. La preparación se encontraba en la segunda planta, al otro lado, ¿verdad? Completamente eh, alejado de esa área, cuando realmente eran áreas que tenían que estar juntas. Y entonces, por tratar de ir creciendo, aprovechando los espacios, habían hecho algunos movimientos que de repente eh, teníamos por acá la parte de teñido, ¿verdad? De ahí aquí en medio estaba la parte final del proceso y de ahí al otro extremo estaba la parte inicial del proceso. Entonces había que arrancar por acá, venirse hasta la parte de teñido, después regresar a la parte de acabado y por último volver al despacho que estaba aquí a la par del primer proceso. Entonces, eso lo que hace es que genera una serie de desplazamientos excesivos, ¿verdad? De repente algún tráfico, ¿verdad? O demoras, ¿verdad? Porque de repente estaban moviendo otra cantidad de material de un lado para otro, entonces había muchos choques, el flujo era interrumpido, ¿verdad? Los pasillos no estaban bien diseñados, entonces todas esas cuestiones al final vienen a dañar por completo tanto la distribución en planta, ¿verdad? Porque la hemos ido dejando o haciendo crecer de una forma desordenada y eso impacta desde el punto de vista de que los materiales y todo el proceso sufre ciertas demoras, ¿verdad? Que aunque sean pequeñas, aunque sean minutos, pero al final impacta en la productividad mensual y anual que podamos tener de nuestra empresa, ¿verdad? Entonces, bueno, como ya habíamos visto por ahí en el área perdón, en la unidad de almacenamiento, vimos lo de la carga unitaria, ¿verdad? Entonces acá lo vamos a retomar porque vamos a hablar o nos va a interesar el hecho de que qué tipo de contenedores o de tarimas estamos ocupando, ¿verdad? Para el manejo de materiales. Entonces, ¿cuáles son aquellos principios de manejo de materiales que vamos a tener que ocupar en esto? Pues el principio de la planificación, ¿verdad? Aquí vamos a tener que definir los materiales, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a mover de cada área, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto de eso vamos a tener que mover? ¿Vea? Más los movimientos involucrados, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Vea? ¿En qué momento vamos a realizar estos movimientos? Y por último, eso nos va a ayudar a definir el método, ¿vea? ¿Cómo y quién lo va a hacer? Entonces, lo primero es tener una buena planificación de todo esto, ¿verdad? El poder definir para cada área, ¿verdad? ¿Qué materiales son los que se van a mover? ¿Verdad? Eh, para poder definir todas las características de qué es lo que se va a ocupar, ¿verdad? Quiénes van a estar involucrados, cada cuánto se van a estar haciendo esos movimientos, así nosotros poder determinar las características necesarias para las áreas de flujo que se van a tener desde un área hasta otra. Vamos a tratar con el principio de estandarización también, que por ejemplo vamos a tratar de que todo lo que se vaya a mover, ¿verdad?, de un área hacia otra sea estandarizado tanto en los tamaños, las dimensiones de lo que se espera mover, así como también el equipo que vamos a ocupar para poder mover. Entonces eso nos facilita que en vez de tener que utilizar diferentes equipos, ¿verdad?, o diferentes herramientas
para poder hacer estos movimientos, ¿verdad? Y que de repente tenga que tener este tipo de carretilla para este insumo, este otro tipo de carretilla para otro insumo, y así vamos a tener como 4 o 5 vehículos para los diferentes materiales o productos en proceso que vamos a estar moviendo. Entonces, en la medida en que logremos estandarizar la forma en que se van a hacer estos movimientos, nos podemos valer únicamente de un tipo, ¿verdad?, de equipo que vayamos a utilizar para ello. Entonces, para el diseño de los sistemas de manejo, ¿verdad? Aquí lo que ya veníamos hablando, ¿verdad? Lo que vamos a tener que realizar en la planificación es primero el qué, ¿verdad? Los materiales, tipos de materiales, las características de los materiales, tenemos que conocerlas, ¿verdad? Cuánto se mueve, es decir, qué cantidad vamos a estar moviendo cada cuánto tiempo, ¿verdad? Cuánto se guarda, ¿verdad? Cuánto es lo que tenemos almacenado. Por otra parte, la parte de los movimientos, ¿verdad? Vamos a tener que definir dónde y cuándo, ¿verdad? De dónde viene el material, por ejemplo, si siempre se tiene almacenado o, por ejemplo, se puede recibir directamente de las áreas de desembarque, ¿verdad? Eh, el producto que tengamos en proceso, ¿verdad? De dónde a dónde se va a tener que estar moviendo, si siempre lo vamos a encontrar ahí o de repente pueda que haya algo que tome otra ruta o que vayamos a hacerle otro subproceso o que tenga que someterse a otro tipo de revisión. Entonces, cuáles van a ser los diferentes lugares desde donde se va a despachar ese material, ¿verdad? A dónde debe entregarse, en qué puntos, ¿verdad? Si vamos a tener que entregarlo y lo va a recibir alguien de ese otro subproceso, va a tener que hacer alguna revisión, vamos a tener que moverlo, ¿verdad?, a otro lado, si donde estamos pensando dejar ese material eh, es el lugar más adecuado, ¿verdad?, de acuerdo a los flujos que tenemos, a dónde se va a guardar el material, ¿verdad? Qué cosas se pueden simplificar, ¿verdad?, para no realizar un proceso tan complicado. Y por otra parte, eso nos va a ayudar también a definir el método de qué es, cómo se va a mover, ¿verdad? Cómo se va a guardar. Si, por ejemplo, el almacenamiento implica condiciones especiales de refrigeración, ¿verdad?, de humedad, etcétera, entonces, ¿cuáles son cómo vamos a tener que hacer esto? Por ejemplo, pueda que tal vez un almacén en frío no tengamos la misma facilidad que un almacén seco para poder estar entrando y saliendo de él, porque si no vamos a estar haciendo que ese almacén pierda la capacidad frigorífica que tenga, ¿verdad? Vamos a estar haciendo que los equipos trabajen más, generando más gasto de energía. Entonces, para este tipo de almacenes, probablemente lo que nos va a interesar es que podamos hacer movimientos lo menos seguido posible para no alterar el proceso de refrigeración que se tiene. Otra, por ejemplo, si estamos en tal vez un área de materiales muy delicados, eh, nos va a interesar que hagamos la menor cantidad de movimientos para no exponer a ningún accidente, ¿verdad? A ningún daño de material. Aquel que no pueda ser expuesto, por ejemplo, al sol, muchas veces hay productos, ¿verdad?, que no pueden ser expuestos al sol. En esto habrá que tomar en cuenta también que nos conviene, si realmente todo el movimiento lo tenemos que realizar nosotros o que para hacer el movimiento, por ejemplo, de un lugar a otro, tal vez no necesitamos la ayuda manual, sino que lo que necesitamos es un sistema mecanizado, ¿verdad? De repente tuberías, son sólidos o semisólidos, por ejemplo, eh, ver si se pueden mover a base de tuberías, de bandas transportadoras, etcétera. Entonces, todo eso nosotros vamos a poder ir determinando el método que vamos, cómo vamos a hacer el movimiento, dependiendo de este análisis que hagamos y esas preguntas que nos formulemos, hacia qué es lo que estamos moviendo, cómo lo queremos mover, qué consideraciones tenemos que tener.
Y esto deriva, como les digo, en un sistema, en saber determinar cuál es el sistema recomendado, ¿verdad?, para nuestro proceso. Eh, por ejemplo, en los proyectos que verificábamos el ciclo pasado, eh, veíamos algunos productos que eran líquidos, ¿verdad? Y entonces de repente era, mire, pero ¿y cómo hacemos eso? Que no sé qué. ¿Verdad? Entonces, después de investigar, de indagar cómo se hace en otras empresas, se daban cuenta que tal vez siempre estamos pensando en el hecho de hacer un movimiento manual, ¿verdad?, donde se vea interacción del personal, pero tal vez eso no es lo más conveniente para nuestro proceso, y realmente lo que necesitamos son cosas más automatizadas, más mecanizadas, ¿verdad?, para no tener que intervenir nosotros. ¿Verdad? Entonces, ya ahí en la definición del sistema recomendado, pues ahí vamos a ver cómo se va a mover, ¿verdad?, cómo se va a guardar, cómo saber cuánto inventario se debe de tener, ¿verdad?, de acuerdo a ese sistema. Entonces, todas estas serie de preguntas que estamos viendo acá nos ayudan a definir las mejores formas de realizar las cosas, ¿verdad? Entonces, va a ser importante que podamos hacer realmente una inspección de lo que es nuestro producto para determinar, y nuestro proceso para determinar las mejores maneras de hacer las cosas. Luego tenemos el principio del trabajo, que realmente esto se basa en la definición de trabajo que tenemos, ¿verdad? Donde tenemos un flujo, un volumen de peso, una cantidad por hora, ¿verdad? Por una distancia recorrida. Entonces, mientras menos trabajo podamos realizar, ¿verdad? Nosotros sabemos que ese proceso está siendo más eficiente, pues porque estamos generando menos esfuerzo para poder hacer un movimiento, ¿verdad? Luego tenemos el principio de ergonomía, ¿verdad? Donde tenemos que identificar los métodos correctos, ¿verdad? Y las formas correctas de poder hacer los movimientos dentro de cada una de las áreas que vamos a realizar, ¿verdad? Entonces hay cuestiones asociadas a seguridad industrial. Por ejemplo, eh, yo les comento, ahí en esa misma empresa, ¿verdad?, de textiles, pues básicamente lo que hacían en la primera etapa, ¿verdad?, la primera etapa del proceso, que era la preparación de tela, se recibían unos rollos de tela, ¿verdad?, que aproximadamente andaban entre 60 y 80 libras, ¿verdad? Entonces ya se imaginan, eran rollos bastante pesados, pues, ¿verdad? Entonces, la descarga de los contenedores que llegaban se hacía con montacargas, ¿verdad? Se bajaban racks que tenían aproximadamente 2 toneladas, ¿verdad? Entonces venían alrededor de unos 15 a 20 rollos, muchas veces, otros más pequeños, ¿verdad? Dependiendo, teníamos una gran variedad de rollos, ¿verdad? Desde 40 libras algunos hasta 80 libras otros. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Por cómo había venido evolucionando la empresa, ¿verdad?, ya los operadores estaban acostumbrados a que esos rollos ellos los jalaban a pata, llamémosle así, ¿verdad? Es decir, venían, los agarraban, tenían su método ahí medio rústico para echárselos al lomo en el buen salvadoreño, y empezaban a jalar, ¿verdad?, desde donde estaban el pequeño almacén, ¿verdad?, del área de preparación hasta donde estaban las máquinas plegadoras, que era donde se preparaba la tela. Entonces, se imaginan el desgaste por turno que tenían esas personas, y estamos hablando de que muchas veces por turno estaban moviendo alrededor de, ¿qué?, unos 400 rollos de esos, ¿verdad?, 400, 500 rollos de esos, ¿verdad? Entonces, y todos lo estaban haciendo bajo ese método de mover cargando los rollos. Entonces, muchas veces es porque no hemos identificado la mejor forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y como sí se había venido realizando al inicio, ¿verdad? Y tal vez al inicio la configuración del área era muy diferente,
porque por ejemplo las máquinas y el área de almacenamiento de los rollos estaban a un par de metros, ¿verdad? Entonces era fácil bajar los rollos de los estantes, moverlos, ¿verdad? 1 metro, ya colocarlos en las máquinas y empezar a trabajar, ¿verdad? Pero ya a medida que había ido creciendo todo eso, las distancias que tenían que recorrer muchas veces eran 10 metros, ¿verdad? Desde donde se encontraban los rollos hasta las máquinas donde los iban a colocar. Entonces ya no era lo mismo, ¿verdad? Y si se fijan ahí empezamos a aplicar todas estas cuestiones que estamos viendo de tener que medir bien, dimensionar el flujo que vamos a tener dentro de las áreas, ¿verdad? Para ver que realmente la manera en que se estaba moviendo eso era incorrecto, porque generaba una fatiga dentro de los operadores, ¿verdad? Se generaba mucho más trabajo de lo que se estaba generando anteriormente, entonces había que ver quién tenía que cargar con esa cantidad de trabajo. Entonces, por ejemplo, una de las ideas que se empezó a optar es de que, ya que el montacargas era bien difícil que pudiese entrar hasta la parte de las máquinas, utilizaban de estos montacargas manuales o carretillas. Entonces lo que hacían era, bajaban los rollos, ¿verdad? Los cargaban en la carretilla y ya con la carretilla se iban para allá, pero eran cosas que hasta ellos mismos la veían así como, no, hombre, esa es pérdida de tiempo, que no sé qué, ¿verdad? Pero al interactuar con ellos era, hey, vos te estás maltratando, ¿verdad? Por hacer este tipo de movimiento, ¿verdad? Al final te va a generar algún tipo de lesión, de incapacidad, de molestia, ¿verdad? Que la podés prever haciendo esto. Y aparte de eso, para mover 8, 10 rollos, ¿verdad? O 6 rollos, por ejemplo, ya ocupaban un solo viaje, porque lo estaban haciendo a través de la carretilla, ¿verdad? Entonces era como, yo sé que ustedes sienten que porque están moviendo o se están moviendo con más material y pegan la carrera y van y vienen, sienten que están trabajando más y que es más eficiente. No, pero realmente no. El proceso, el procedimiento de descarga de rollos estaba mal diseñado. Entonces, simple y sencillamente lo que requería era que se tomaran un tiempo para cargar los rollos en la carretilla, ordenarlos y llevarlos con ayuda de equipo para dejar de estarse maltratando físicamente, ¿verdad? Y hacer las cosas de una manera más óptima. Luego tenemos el principio de la carga unitaria. Entonces, en la medida en que nosotros podamos realizar un traslado de los materiales a través de esta carga unitaria, ¿verdad? A través de consolidar estas cantidades, pues es mucho mejor para nosotros, porque no, no perdemos tanto tiempo o no generamos más viajes. ¿Verdad? Por ejemplo, lo mismo que hablábamos ahí, si de repente a ellos les salía mucho más fácil mover por un grupo, por un bloque de rollo, vea, por ejemplo, si tenían que preparar un lote de un tipo de tela en específico, pues habría sido mejor en esa parte armar el bloquecito de los rollos que iban a ocupar y ocupar esa carga para moverla, ¿verdad? Lo que estábamos hablando ahí, ya no estar moviendo rollo por rollo, sino que mover la carga completa de los rollos que se iban a ocupar. Eso genera una optimización en el flujo, ¿verdad? Luego la utilización del espacio, ¿verdad? Aprovechamiento del espacio vertical, eso es muy importante, ¿verdad? En la medida, por ejemplo, si yo por no ocupar el espacio vertical empiezo a hacer que nuestras áreas de almacenamiento sean cada vez más y más largas, ¿verdad? O que tengan un área mayor, ¿verdad? Al final eso en desplazamiento estamos hablando que esa persona va a tener que caminar más, ¿verdad? A diferencia si yo ocupo el espacio vertical, por ejemplo, y en vez de tener esto regado o distribuido en 5, 6, 7 metros para allá, lo tengo en un espacio de 3 metros, por ejemplo, donde todo se encuentra hacia arriba, ¿verdad? Que probablemente necesite equipo para moverlo, sí, pero si tengo el equipo, ¿verdad? Y puedo ahorrarme esa viajadera que voy a estar haciendo allá, probablemente sea mejor, ¿verdad?
Entonces, igual sucede acá, ¿verdad? En vez de estar generando tanto desplazamiento, ida y vuelta con cada uno de ellos, si lo tengo de forma vertical, tal vez es mucho más sencillo, ¿verdad? El poder moverlo y el poder ubicar cada una de las cargas en vez de estar ocupando tanto espacio longitudinal. El principio del costo de ciclo de vida, pues básicamente este se basa, ¿verdad? En la obtención, tenemos la obtención de una nueva pieza, ¿verdad? La implementación de sus métodos para el manejo y el reemplazo total del equipo del método, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar a revisar, ¿verdad? Esos procesos que tenemos, ¿verdad? De cuánto nos está costando realizar todo ese proceso, ¿verdad? Desde la obtención, ¿verdad? Hasta la generación, ¿verdad? Del producto como tal, ¿verdad? Entonces, muchas veces es de estar revisando, reevaluando cómo se están realizando las actividades para ver qué mejoras se pueden ir haciendo o qué cambios de método se pueden ir haciendo en función de aquellas partes del proceso que se están quedando obsoletas o que se están quedando o que nos están generando más costo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, si nosotros vemos que hay una actividad que de repente ya nos está disparando, ¿verdad? El costo de poder realizar ciertas actividades, pues hay que ver de qué otra forma se puede hacer, ¿verdad? Para poder ir cambiando, ¿verdad? Y mejorando ese proceso de flujo de materiales, ¿verdad? Y por último, el principio del sistema, ¿verdad? Que tenemos acá, que hay que entender, ¿verdad? Que todo forma parte de un solo sistema, ¿verdad? De manejo de materiales, tanto los materiales en sí que estamos ocupando, el equipo que estamos ocupando y los métodos que vamos a ocupar para ello. Entonces, todo esto forma parte de un sistema, ¿verdad? Específico en el que si uno de ellos está fallando, ¿verdad? O si uno de ellos no aporta o no es óptimo, ¿verdad? Tiene deficiencias, entonces impacta directamente en todo lo demás que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que verlo como un sistema total donde cada una de sus partes, de sus integrantes, deben de buscar la optimización de lo que nosotros estamos realizando. El principio de automatización es aquel en el que en la medida de lo posible, como les decía, todo lo que se pueda hacer de forma mecánica y donde no haya intervención del operador como tal, pues va a ser mucho mejor para nosotros porque no estamos invirtiendo gente en tener que hacer esa operación, ¿verdad? Segundo, tenemos una mayor estabilidad en el proceso porque al ser algo automatizado, pues no hay la variabilidad que se debe al uso humano, ¿verdad? A la aplicación de las personas, ¿verdad? Entonces utilizar bandas transportadoras, utilizar, por ejemplo, métodos de gravedad para hacer desplazamientos, vamos a ver que son muy importantes, ¿verdad? Porque logramos optimizar, ¿verdad? Este tipo de funciones. No sé si recuerdan que en la parte de almacenamiento hablamos de unos racks, ¿verdad? Donde yo coloco en una parte, ¿verdad? Y si vieron los videos por ahí, colocamos en una parte las cargas y estas se mueven a través de rodillos, a través de bandas, etcétera, ¿verdad? Y llegan hasta el punto donde van a ser utilizados. Entonces, ese tipo de sistemas, por ejemplo, eliminan el hecho de que yo tenga que ir a buscar el material hasta donde lo había dejado al inicio, separar, ¿verdad? Materiales que no voy o que no ocupo, que necesito liberar para poder sacar eso. Entonces, son cosas que si nosotros tendemos a ocupar este principio de automatización, donde vamos tratando de que todo se genere, ya sea por una forma eh, mecanizada, ¿verdad? Electrónica, etcétera, ¿verdad? Por cualquier tipo de mecanismo diseñado para hacerlo, o por el uso de, por ejemplo, principios de gravedad y cualquier otra cuestión que podamos ocupar así, ¿verdad? Esto nos permite economizar dentro del proceso.
Y tenemos el principio ambiental también, que es considerar el hecho de que todo lo que vamos a generar en este flujo de materiales debe de tratar de impactar lo menos posible que se pueda, lo menos posible hacia pues el medio ambiente, todos los desechos y los impactos que vayamos a generar en este, ¿verdad? Entonces, no por hacer un proceso automatizado completamente, vamos a estar cargando de desechos intratables, ¿verdad? O contaminantes al medio ambiente y generar otro costo para la empresa que también va a ser el tener que tratar esto para no impactar directamente, ¿verdad? Con las operaciones que se están generando. Entonces, básicamente esos son los principios que tenemos ahí para poder aplicar lo del flujo de materiales. Si gustan, vamos a hacer un pequeño break aquí. Vea, continuamos en unos 5 o 10 minutos para terminar de ver lo que tenemos en esta presentación. Si es que quedan ahí en break.